Bueno, muchísimas gracias entonces a las personas que están conectadas, a las personas también de Centroamérica. Hoy vamos a ver una conferencia completamente práctica, ¿sí? Esta conferencia nos va a dar a nosotros la oportunidad de experimentarla desde el primer día, como muchas otras, como el desdoblamiento, la muerte psicológica, pero esta conferencia de las conjuraciones, el Belilin, el círculo mágico, Júpiter y la pentalfa, nos va a dar a nosotros grandes oportunidades, ¿sí? De poder desarrollar mucho mejor nuestro trabajo interior. Esta es la conferencia número 7 de fase A, ¿sí? Ya que en el camino del despertar de la conciencia es muy importante que nosotros aprendamos a protegernos, ¿sí? Hay algo que vamos a decir desde un principio y es que siempre las personas que están por el camino correcto, el camino blanco, digamos así, un mago blanco, se defiende, ¿sí? Un mago negro siempre va a atacar. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión, la seria decisión de empezar a revolucionarnos con nosotros mismos, vamos a ver que en el camino van a empezar a aparecer o a surgir ciertos problemas y esto radica en nuestro propio mundo interior, es decir, en todo nuestro ego. Cuando empezamos a querer experimentar otro tipo de cosas, la meditación, el desdoblamiento, hasta en la misma práctica de sexo, es importante que nosotros aprendamos a cerrar muy bien nuestro lugar, el ambiente donde nosotros estamos y a poder protegernos, ¿sí? Ese es el objetivo de esta conferencia. Primero que todo, vamos a aclarar qué son las conjuraciones, ¿sí? Ya que Hollywood y toda la parte de las películas no han ayudado mucho y vemos en este término algo relacionado a brujería o algo relacionado con la hechicería o con problemas de exorcismo, esto no. Si nosotros nos fijamos bien, todas estas personas, los comunicadores sociales, los periodistas, incluso los abogados, utilizan este término de conjurar para resolver algo. Es decir, que conjurar es resolver algo. En este caso, vamos a resolver la armonía de un lugar, ¿sí? Nosotros hemos hablado desde el principio que todo se mueve con energía, ¿sí? Nosotros tenemos unas energías muy sutiles dentro de nuestro mismo cuerpo, ¿sí? Nuestro mismo cuerpo físico. Entonces, asimismo, cuando nosotros hablamos o cuando estamos tensionados o cuando dejamos que se manifiesten ciertos defectos, entonces estas malas acciones, estas malas palabras contaminan el ambiente o el lugar donde nosotros estamos. Entonces, cuando vamos a hacer las prácticas es importante aprender a resolver la armonía de este lugar, ¿sí? Vamos a ver que el Belilin, la conjuración del Belilin, tiene una forma indirecta de poder nosotros armonizar nuestra casa o donde nosotros vayamos a hacer las prácticas. Entonces, el belly link, ¿para qué nos va a servir? Para poder alejar, ¿sí? Alejarnos de ciertas larvas, magos negros, de ciertas cosas que en algún momento nos van a generar tal vez desconcentración o no nos van a permitir hacer la práctica correctamente. ¿El belly link qué es? El belly link es un canto que tiene su forma, ahorita lo vamos a explicar, lo voy a cantar, para que nosotros podamos hacer la limpieza energética de nuestro lugar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre nos vamos a concentrar en nuestro corazón, ¿sí? Debemos siempre imaginar las palabras cada vez que la estamos cantando, no permitir ningún pensamiento, sino concentrados en nuestro corazón, vamos a hacer este canto. Entonces, el Belilín es Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí. ¿Qué significa Belilín? Belilín es una palabra, ¿sí? Digamos que es una raíz caldea que está evocando la torre de fuego. ¿Cuál es la torre de fuego en nosotros mismos? Nuestra columna vertebral. Entonces, esa torre de fuego, donde nace el Cristo, donde se desarrolla ese Cristo, es a lo que estamos nosotros apelando cuando cantamos Belilín. Veamos que Belén también viene de esa misma raíz de Belilín. Belén es la torre de fuego, donde nace, donde mora esta parte superior en nosotros. Entonces, ánfora de salvación, ¿qué es? El ánfora es como un recipiente, ¿sí? En este caso, nuestro cuerpo físico es un templo donde mora una chispa, es decir, que allí también se contiene una energía muy poderosa, que ya la hemos hablado en otras conferencias, que es nuestra energía creadora sexual. Quisiera estar junto a ti, pues quisiéramos estar en función de nuestro ser, en función de nuestra conciencia.
el materialismo no tiene fuerza junto a mí. ¿A qué hace referencia el materialismo? Nosotros pensamos que el materialismo es solamente las cosas físicas, la vanidad, las casas, los carros, ¿no? Todos los seres humanos somos demasiado materialistas cuando nosotros dejamos manifestar a todos nuestros defectos. Cuando estamos llevados por nuestra ira, pues estamos siendo muy materialistas porque estamos dejando que agregados psicológicos negativos se apoderen de nuestro cuerpo físico y reaccionen equivocadamente. Asimismo con la lujuria, con la codicia, con la gula, con todos estos defectos psicológicos que están dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo se va a cantar esto? Entonces, lo decía en el principio, concentrados en nuestro corazón, en el lugar donde nosotros sea que vayamos a dormir, donde sea que vayamos a hacer una práctica de desdoblamiento, de meditación, de muerte psicológica y la práctica sexual. Entonces, necesitamos un lugar, un ambiente adecuado para desarrollar cualquier práctica de estas donde nosotros nos podamos concentrar. ¿Cómo lo vamos a cantar? Vamos a cantar Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. De nuevo, volvemos otra vez a la segunda estrofa. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Y por último, la tercera estrofa. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. La idea es hacerlo con fuerza, ¿sí? Concentrado en cada una de estas palabras que nosotros vamos haciendo. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer energéticamente que todas esas energías, todas esas fuerzas negativas, todas esas larvas que están en el ambiente se vayan, digamos, alejando. Entonces, ahí ya estamos haciendo una conjuración de protección para que nosotros podamos armonizar nuestro lugar. Muchas personas dicen, pero es que yo a veces no puedo lograr la concentración o a veces siento que estoy durmiendo y me sueño o tengo pesadillas o siento que me atacan o siento que se me suben encima del pecho y no me dejan, digamos, hablar, respirar, moverme, nada de esto. Esos son ataques y muchas veces vienen hasta de nuestro mundo interior, ¿sí? Esto es una conjuración indirecta, es decir, que no sabemos, debemos hacerla, pero no estamos conjurando a alguien en especial, sino simplemente debemos aprender a cerrarnos la mayor parte del tiempo, en especial cuando se vayan a dar las prácticas con la pareja en la parte sexual. ¿Sí? Hay algo muy importante que nosotros debemos entender y es que la seguridad y la fuerza es lo que nos va a dar a nosotros esa misma certeza, ¿sí? En el momento de hacer este canto. Aquí debemos nosotros reflexionar algo, y lo veíamos en la conferencia número 4 de los centros, cómo nosotros utilizamos muchas veces nuestro verbo, ¿sí? A veces nos la pasamos criticando, a veces decimos palabras fuertes, groserías, ofensas, humillaciones. Entonces debemos ir también reflexionando hasta en la forma en la que nosotros utilizamos nuestro propio verbo, ¿sí? Ya que asimismo va a hacer que este canto tenga poder y que tenga toda la fuerza. Veamos ahora el segundo cierre o la segunda conjuración. Primero se hace el Belilín y posteriormente viene entonces la conjuración del círculo mágico. Esto es como una oración, ¿sí? Igual que el Belilín va a proteger el ambiente, pero hay algo adicional con esto y es que va a cerrar, ¿sí? Va a hacer un círculo, un cierre, donde nosotros vamos a quedar completamente protegidos y no va a permitirse que entren fuerzas negativas o que de pronto hayan ataques de ciertas entidades de la logia negra, ¿sí? Todas estas cosas es importante vivenciar. Por eso en un principio decía que esta conferencia, si nosotros hoy mismo la podemos hacer en momento previo al sueño,
vamos a poder comprobar cositas interesantes con estas conjuraciones. Entonces, acá lo mismo, vamos a concentrarnos en nuestro corazón, no vamos a estar pensando en lo que voy a cocinar mañana o qué me voy a poner mañana o cómo voy a hacer o a presentar tal informe mañana, no. Estamos concentrados viviendo el aquí y el ahora. Vamos a imaginar cada palabra, ¿sí? Acá esta es una oración, ya no es un canto. Dice, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de. ¿Alrededor de qué? Pues de nuestra habitación, de nuestra cama, podemos cerrar nuestra casa, podemos cerrar una parte en la oficina donde vayamos a hacer tal vez alguna práctica, el lugar donde nosotros estemos, ¿sí? Y para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Vamos a decir intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Entonces, si nosotros vemos acá, pues no le estamos pidiendo a nada extraño, ¿sí? Nuestro Padre interno está dentro de nosotros, a Él es a que le pedimos que por favor, si es la voluntad, le ordene al intercesor elemental de cerrar nuestro, digamos que un perímetro, ¿sí? Donde nosotros queramos hacer la práctica y que nos proteja. Hay algo que debemos de tener en cuenta con el círculo mágico y es entender qué es el intercesor elemental, ¿sí? Entonces, en la próxima conferencia vamos a ver que nuestra alma, ¿sí? Va a hacer un proceso de aprendizaje a través de los 4 reinos de la naturaleza. El intercesor elemental es una parte de nuestro ser que tiene toda la sabiduría de la naturaleza. Él no nos obedece a nosotros, Él le obedece es a nuestro Padre interior. Por eso nosotros le pedimos siempre que sea el Padre que le ordene al intercesor elemental. Entonces, vamos a mantralizar. Cuando terminamos de hacer la oración, vamos a cerrar el lugar y a finalizarla con la S alargada. La S es un mantra que nos va a dar esa capacidad de poder cerrar el ambiente. ¿Cómo vamos a cerrarlos? Entonces, debemos imaginarnos preferiblemente como de color verde, un haz de luz, ¿sí? Que sale de un punto, de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, si yo estoy acostada en mi cama, imagino que de este punto, de la coronilla, sale una luz, ¿sí? Como un hada verdecito, y vamos a cerrar el perímetro, digamos, esta habitación. Entonces, imagino y hago la S. Con la imaginación sale hacia allá y vuelve nuevamente al mismo punto donde yo imaginé que empecé a trazar el círculo, porque muchas veces el círculo queda abierto, entonces imagino que empieza acá desde la parte de mi oreja y lo termino por aquí, no lo cierro, entonces debe quedar completamente cerrado para que quede bien hecho, ¿sí? Siempre vamos a mantralizar la S 3 veces. Así como ustedes pueden ver en la figura, la idea es como imaginar que quedamos metidos en una burbuja, ¿sí? Entonces, si quedó bien hecho esto, acá no van a poder llegar ningún tipo de ataques, ¿sí? De la logia negra ni nada de esto, sino que vamos a poder desarrollar nuestra práctica normalmente. Entonces, esto pasa a veces con las prácticas de desdoblamiento astral. Hay personas que tienen muchos conceptos cerrados con esta práctica y dicen, no, es que si yo salgo y me desdoblo y vuelvo otra vez, entonces pueda que se meta otra entidad o se meta un espíritu o el alma de otra persona a mi cuerpo físico. Eso jamás va a pasar. Ya lo explicamos en la conferencia número 3, pero sí es importante que cuando nosotros salgamos al mundo astral podamos estar protegidos y dejemos protegido nuestro cuerpo físico. Para eso sirve el Belilin y el círculo mágico. Estas dos conjuraciones debemos hacerlas en lo posible cada vez que nosotros vayamos a dormir, ¿sí? Cada vez que vayamos a hacer cualquier práctica de las que se enseñan acá, siempre debemos hacer el Belilin y el círculo mágico. No se debe hacer primero el círculo y luego el Belilin, porque si hay cosas negativas en el ambiente y yo de una vez estoy cerrando el ambiente, entonces me estoy encerrando con todas esas fuerzas o con todas esas larvas. Entonces, no, eso es como cuando uno primero barre y ahí sí luego uno trapea. Si uno hace las cosas de forma contraria, equivale a primero trapear y luego barrer. Ahí no se estaría haciendo bien las cosas. Lo primero, siempre mejor, es hacer el Belilin y luego el círculo mágico. Estas conjuraciones no deben faltar.
Vuelvo y lo repito para cuando nosotros vayamos a hacer alguna práctica. Ahora viene otra conjuración que es muy importante y nosotros podemos experimentarla tanto en el mundo físico, ¿sí? Tanto de forma física acá en esta tercera dimensión, como en otras dimensiones, como lo es por ejemplo la quinta dimensión, que es donde nosotros vamos cuando dormimos, se conoce como el mundo de los sueños, la eternidad o la quinta dimensión de la naturaleza. Esta conjuración de Júpiter sirve para defendernos de un ataque. Entonces, al principio decía que esas conjuraciones de forma indirecta es porque siempre las debemos hacer sí o sí, independientemente de lo que nos vaya a atacar. En el caso del Júpiter, sí debemos hacerla es directamente a algo, ¿sí? A una entidad, a un presunto maestro, a alguna persona que venga a hacernos daño aquí en el físico o incluso en el astral. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder experimentar. ¿Cómo la vamos a hacer? Igual que las demás. Vamos a concentrarnos en nuestro corazón, no vamos a admitir ningún pensamiento diferente y necesitamos tener mucha fuerza en el verbo, no tener miedo, que a veces uno con su miedo y su cosa no habla fuerte como debe ser, sino pues se necesita evocar toda la fuerza de nuestro ser. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Nos tapamos el plexo solar con la mano izquierda, ¿sí? Entonces, con nuestra mano izquierda la vamos a poner así como se ve en la imagen, no tapando completamente el ombligo, sino haciendo como un huequito ahí a la altura del ombligo, más o menos. Nos colocamos ahí la palma completamente abierta. Y con la mano derecha vamos a levantar estos tres dedos. Entonces vamos a levantar el pulgar, el índice y el cordal. Y estos dos van a estar agachados en esta posición. Esta es una posición de defensa. ¿Qué vamos a hacer en este punto? Ejemplo, nos desdoblamos, estamos conscientes en el mundo astral, ¿sí? Y viene un presunto maestro o vamos a hablar con alguien que queremos hacer alguna investigación. Entonces aparece que, sí, viene el maestro tal, el maestro Jesús o el maestro Buda o el maestro Krishna, lo que sea. Si nosotros no conjuramos a este presunto maestro, pues ¿cuál es la calidad de la enseñanza que nos está dando este personaje? Si nosotros debemos tener la certeza de qué es lo que estamos averiguando y con quién nos estamos relacionando hasta en el mundo astral. Entonces, si nosotros, nomás con hacer ya esta posición y pronunciar con voz alta, ¿sí? En el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro, te Vigos Coslim, e imagino que de estos tres dedos sale un rayo, ¿sí? Y le apunta a ese presunto maestro. Entonces, si es un maestro de verdad, simplemente se va a quedar ahí quieto, en algunos casos hasta sonríen, hasta dicen, sí, ahí está bien listo, porque ellos entienden por qué se debe hacer este procedimiento. Si es un presunto maestro, sí, una entidad negativa o algo así, si un demonio, pues ¿qué va a pasar en el momento en que nosotros empezamos a lanzarle el Júpiter? Pues va a salir a perderse o simplemente va a mostrarse con su clara realidad, ¿sí? Como un demonio o como una entidad negativa que venía a darnos una falsa enseñanza. Entonces nosotros muchas veces en los sueños nos vemos perseguidos o vemos que tenemos muchas pesadillas. A veces uno se encuentra con brujas, ¿sí? Se sueña con brujas que lo atacan a uno, que vienen a quitarle la energía, pues para eso es esta conjuración del Júpiter. Entonces, ¿qué debemos aclarar o qué debemos nosotros tener en cuenta con el Júpiter? Que me adelanté un poquitín. Bien. Con el Júpiter debemos tener en cuenta es que cuando nosotros decimos yo te conjuro, no estamos relacionando a yo, ¿sí? A yo como persona, yo lo estoy conjurando a él, no. Estamos conjurando al yo de ese presunto maestro, en el caso en el que nos encontremos, por ejemplo, en el mundo de los sueños. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos físicamente, ¿sí? Acá en esta tercera dimensión? De pronto viene alguien a hacernos daño o viene alguien con alguna mala intención. Entonces, simplemente en posición de defensa, levantamos nuestros tres dedos y podemos hacerlo, si no, pues muy disimuladamente, y vamos a imaginar que de estos tres rayos sale, de estos tres dedos, perdón, sale un rayo que le va a dar al yo iracundo de esa persona, o sea, un tipo que venga a robarme, o sea, alguien que venga a formar un problema, entonces simplemente estamos conjurándole el yo, ¿sí? Entonces, en una experiencia de una persona muy cercana, sucedía que él estaba completamente cerrado y venía una persona completamente iracunda a hacer un reclamo y ya venía subiendo las escaleras y echando el madrazo y la mala palabra y las groserías.
Pero este individuo, ¿qué hizo en el momento en que se dio cuenta de que esta persona venía sí, a reclamarle de forma violenta? De una vez hizo la conjuración en el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro, te Vigos Coslim. Y cuando este individuo entró a la habitación, es como si hubiera quedado desarmado, ¿sí? Se le olvidó como a lo que venía. ¿Por qué? Porque ahí le dimos fue al defecto de la persona, no es a la persona y no somos nosotros. Estamos es conjurando el yo psicológico que tiene gobernado a la persona que está haciendo que esté identificado. Es importante aquí aclarar algo, ¿sí? Y es que no es que seamos politeístas. Hay personas que dicen, uy, no, pero ¿cómo así? ¿Quién es Júpiter? Bueno, si nosotros recordamos en la conferencia de los centros y vamos a ver más adelante, nosotros, nuestro cuerpo físico es un microcosmos hombre, ¿sí? Y como microcosmos tiene 7 centros, que ya los habíamos visto en la conferencia 4, y en cada uno de estos centros también podemos ver que se relaciona con un planeta. Júpiter está relacionado acá con nuestra parte superior, ¿sí? Con la energía de la conciencia. Es decir, que gracias a esa, digamos, a esa influencia es que llegan todas nuestras energías de vida, recargan nuestros 5 centros, los depósitos de energía que dan en la parte sexual. Si no fuera por esta energía, no podrían existir los dioses, ¿sí? Entonces, por eso se evoca a Júpiter. Por eso en la antigüedad también se hablaba de Júpiter, pero no como el de la mitología griega, ¿sí? Nada de eso, no. Es porque se entendía que Júpiter como influencia, como ese dadivoso, como de donde emana toda nuestra energía, sin él no podría existir ningún dios. Entonces esto lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Te Vigos Cosmin significa con el vigor del cosmos, con toda la fuerza, ¿sí? Con todo nuestro ánimo de poder conjurar ese defecto. Entonces acá nosotros lo podemos experimentar hasta incluso a veces con un perrito, en algún caso me pasó, un perro venía muy furioso a morderme, entonces simplemente ya con hacerle el Júpiter, ya el animalito como que sí, como que queda, digamos, desorientado, queda desprogramado, se desprograma el yo que tiene afectada a esta persona, sujeto, entidad o mago negro, ¿sí? Esto lo debemos hacer hasta 3 veces. Muchas veces en la primera vez que lo hacemos ya podemos ver que se resuelve algo, pero a la tercera ya se tiene sí o sí que desenmascarar en el mundo astral, si estamos, se desenmascara ese presunto maestro, o acá en el físico ya la persona ya deja como digamos que esa actividad del defecto del yo psicológico. Esto es una conjuración directa, ¿sí? Y por último vamos a ver la pentalfa. Entonces, ¿cuál es la pentalfa? La pentalfa está evocando a el hombre que tiene sus 5 cuerpos, ¿sí? Es el hombre que se ha convertido en un verdadero hombre, que ha hecho una creación que ha culminado esa primera montaña. Por eso hay tanto misterio con la estrella de 5 puntas. Lo que pasa es que por el adulterio de todo el conocimiento, entonces también se malintenciona que, ay, no, que la estrella de 5 puntas es diabólica o que es satánica, no. Si la miramos en forma contraria, ¿sí? Donde sus 2 puntas están hacia arriba, pues están evocando el hombre que cae, el hombre que fornica, el hombre que no hace ninguna creación, es decir, como la mayoría de la sociedad estamos, ¿sí? En toda la degeneración. En la medida en que nosotros vamos trabajando con nuestra energía, vamos a ir creando esa pentalfa dentro de nosotros. Pero esto también sirve como una conjuración y es para cerrarnos en el diario vivir, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros salimos de nuestra casa, es importante que debamos también protegernos, ¿sí? No solamente está el Belly en el círculo mágico para un lugar, y ahorita hago una explicación con eso, sino que también nosotros podemos estar la mayor parte de nuestro tiempo, si vamos a salir de nuestra casa o donde sea que vayamos, vamos a llevarnos como ese círculo encima. Eso equivale a la pentalfa. Entonces, esta pentalfa se hace con unos movimientos, ¿sí? También tiene sus mantras. Entonces, acá podemos ver en la imagen, acá. Entonces, el primer movimiento, vamos a extender los brazos con las palmas hacia arriba, ¿sí? Con la palma hacia arriba. Ahí vamos a mantralizar clean. Si no nos aprendemos los mantras, no importa. Lo más importante es el movimiento y la concentración en el momento en que nosotros hacemos este cierre. Entonces, ese es el primer movimiento. Luego viene el segundo. Ya no las manos están así, sino están encima de nuestra cabeza. Acá vamos a pronunciar Krishnaya,
¿sí? Con los brazos arriba. Luego viene el tercer movimiento, que es Govindaya. Las manos, las palmas de las manos bajan sobre la cabeza, sobre la coronilla. Luego vamos a colocar nuestras manos acá a la altura de los hombros y vamos a pronunciar Gopihana. Por último, ahora extendemos de nuevo los brazos, pero ya las palmas no son hacia arriba, sino son hacia abajo. Y vamos a mantralizar Vaya, Vaya. Por último, Swaha, es decir, que el brazo derecho queda sobre el izquierdo. ¿Sí? Bajamos más o menos hacia la pelvis. Ahí queda hecha completamente la pentalta. Podemos hacer los movimientos Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya y Swaha. Si nos lo aprendemos con los mantras, muchísimo más fácil. ¿Cuál es la diferencia de esta conjuración? Por ejemplo, a la del círculo mágico, perdón, se me olvidó aclarar aquí una cosa con el círculo mágico. ¿Cómo vamos a romper nosotros el círculo mágico o qué debemos tener nosotros en cuenta? Muchas veces uno en el momento de dormir hace su Belili, lo canta, hace su círculo mágico, ¿sí? Trazó la S las 3 veces y bueno, y por ahí más o menos a las 2 horas o a las 3 horas entra alguien, ¿sí? Si es que compartimos la habitación con otra persona o nos levantamos a medianoche y vamos al baño, nos tomamos un vaso de agua y volvemos de nuevo. Si no cerramos todo el apartamento, sino la partecita donde nosotros estamos durmiendo, el hecho de salir, ¿sí? Habiendo hecho el círculo y volver a entrar, va a hacer que se rompa. Es decir, que es necesario que la persona vuelva otra vez a hacer el Belilín y el círculo mágico, ¿sí? Porque no se puede romper. Si se rompe, entonces es como si quedáramos, es como si la burbujita quedara abierta por una parte y esa no es la idea. Entonces recordemos, hicimos nuestro Belilín, hicimos el círculo mágico. Si alguien entra a la habitación pero no vuelve a salir, no se rompe el círculo. Pero si alguien entra y vuelve y sale, ahí ya se rompe el círculo. Si nosotros hicimos nuestro Belilín, el círculo mágico, y amanece, ¿sí? Un nuevo día ya, ¿cómo vamos a llevar ese círculo mágico dentro de nosotros? Ahí sí lo vamos a hacer con la pentalta. Entonces, apenas nos levantamos, vamos a romper el círculo con la pentalta. Entonces, vamos a hacer el Krim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya, Vaya y Swaha. Recordando que pues hay algunas personas que lo que hacen es tener estas figuritas detrás de la puerta, antes, o sea, la puerta que da a la salida de su casa, y esto les hace recordar que debe uno cerrarse, ¿sí? Esto es muy importante para cada uno de nosotros, ya que cuando nosotros estamos intentando hacer algo, sea con lo que sea, en la muerte de los defectos, en la meditación, en el desdoblamiento astral, siempre hay algunas fuerzas. Entonces muchas de las personas dicen, no, pero es que yo necesito limpiar mi casa o limpiar tal lugar de mi oficina o limpiar mi alcoba y terminan equivocadamente cayendo en cosas pseudoesotéricas o riegos o brebajes. Estas cosas no se necesitan. Si nosotros podemos aplicar esta conferencia y podemos hacerla concentrados en nuestro corazón, hacer el Belilín y el círculo mágico, cuando nosotros nos desdoblemos, vamos a darnos cuenta que hasta hay personas, ¿sí? Que pueden ver ese círculo, ¿sí? Hay personas que hasta lo pueden oír, el siseo, ese suavecito. Entonces, la idea de esto, ¿qué es? Que nosotros lo podamos comprobar. A veces queda tan bien, o a veces no, es que siempre que lo hagamos bien hecho, es tan fuerte que no permite que entre absolutamente nada. De esto hay experiencias personales de compañeros, pero ¿cuál es la idea con estas cosas? Con esta conferencia, que nosotros pongamos en práctica diariamente. Entonces, si nosotros empezamos en el día, por ejemplo, hoy o mañana, a conjurar, por ejemplo, con el Júpiter, ¿sí? A volvernos prácticos con el Júpiter, ¿qué va a pasar? Que así no estemos desdoblados conscientemente, sino que estemos en un sueño y venga alguien, inmediatamente lo vamos a conjurar. ¿Por qué? Porque esa conciencia que se ha tenido en el día, poniendo en práctica, ¿sí? A través también, pues, con la autoobservación y con todas estas cosas, pero es interesante que cuando uno pone en práctica en el día el Júpiter, en la noche uno se puede estar viendo en el sueño, ¿sí?
que está conjurando a fulano de tal, a fulana de tal, y esto es algo muy importante, porque cuando se den las prácticas de desdoblamiento astral, entonces va a ser una certeza de nosotros, ¿sí? Poder decir, no, tuve una experiencia con el maestro tal, me enseñaron tal cosa, o mi ser, o mi conciencia que se personificó como mi papá físico, o mi mamá física allá en el mundo de los sueños, me dio tal enseñanza o tal sabiduría, y es la certeza, ¿por qué? Porque los conjuramos. Entonces recordemos, la práctica es la que hace el maestro. Esta conferencia es muy corta, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros logremos llevarla a cabo. Entonces, recordándoles, por último, el Belilin y el círculo mágico son conjuraciones de forma indirecta que siempre las vamos a hacer. El Belilin, el Júpiter y la pentalfa sí es algo que nosotros debemos hacer ya todos los días, la pentalfa como un cierre diario y el Júpiter para estar defendiéndonos de posibles ataques, de posibles maestros y todas estas cosas. Bien, esa es la conferencia. Recordemos, tenemos un grupo en WhatsApp donde estamos compartiendo los audios, el PDF, y cualquier inquietud que tengan las personas pueden escribirnos al número que aparece, 305-248-1459. Allí nosotros con gusto, ustedes nos mandan un mensaje con el nombre, el país al que pertenecen y si quieren hacer parte del grupo para poder recibir todo este material, que el único interés que nosotros tenemos es que se pueda poner en práctica y que se pueda llevar a hacer algo hacia el despertar de la conciencia. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. La siguiente conferencia, entonces la vamos a ver el martes, sí, es la conferencia número 8. Esta conferencia se llama Evolución, Involución y Revolución de la Conciencia, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a poder entender algunas cosas de nosotros mismos. Buenas noches. Bien.